Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Street Fighter. Está bien, creo que voy a comprar Street Fighter V, Arcade Edition ahora. El precio ha bajado lo suficiente como para querer un pedazo de eso. Y no compré Street Fighter V hasta que salió la edición arcade, así que creo que ahora es el momento. Solo había estado esperando que saliera una parte lo suficientemente buena del DLC para poder obtenerlo todo con el juego a un costo reducido. Eso es buena economía, niños. Capítulo 62, no puedo volver a casa. Cuando Naruto tomó el entrenamiento Senjutsu de Oro, no esperaba mucha acción. Y se había demostrado que tenía razón, en su mayor parte. Claro, él y Oro entrenaban todos los días para mantenerlo en forma y acostumbrado a pelear, pero las complejidades del entrenamiento tendían a ser mucho más estáticas. Normalmente, todo lo que Naruto podía hacer era sentarse en un lugar y concentrarse, pero para ser justos, estaba en medio de la jungla. Literalmente, no había nada más que hacer más que entrenar, comer y dormir. Oro sacando a Naruto de Japón y lejos de la civilización porque este era claramente el anciano que jugaba ajedrez en 3D mientras estaba jugando a las damas. Por lo que le habían dicho sobre Senjutsu, Naruto había aprendido que las enseñanzas de Oro giraban en torno a dos principios primarios. El primero fue aprender a comunicarse con el mundo que lo rodeaba a través de su propia energía y utilizarla como propia. La segunda fue que todavía había un poder natural dentro de sí mismo que aún no había aprendido a desbloquear. Eso fue más difícil de creer para Naruto que lo primero. Había pasado toda su vida aprendiendo a usar su chakra, y escuchar que había un aspecto de sí mismo que aún no había aprendido, fue discordante. Sin embargo, las palabras de Oro fueron alentadoras: estás más avanzado en este departamento que el 90% del mundo, muchacho. Honestamente, hay aspectos de mi entrenamiento con los que ya estás familiarizado. Dominado, incluso, no seas arrogante. Eso solo significa que estás 40 años por delante en un programa de 50 años. La idea de quedarse en las junglas de Brasil durante tanto tiempo hizo que Naruto se sintiera mal del estómago. No hay forma de que me quede por 10 años, declaró rotundamente. De acuerdo, dijo Oro. En eso podían armonizar. Para empezar, no tenían ese tipo de tiempo, ahora hazlo de nuevo. Adelante. Comunícate. Naruto escuchó y cerró los ojos, pasando por el proceso practicado de cerrar todo, ignorando sus sentidos comunes y buscando más allá. Iba más allá de su habilidad para sentir Kyo Chakra. Ese fue solo un punto de partida para que él siguiera adelante. Oro esperó hasta que pareció que Naruto se había afianzado en su meditación. Comillas, ¿lo sientes?, preguntó, aprovechando la energía natural que podía sentir que Naruto había comenzado a absorber. Dime lo que sientes. ¿Qué pregunta? Naruto no sabía cómo responder. ¿Qué tan específico quería Oro que fuera? Porque eso era difícil de reducir. Normalmente podía sentir la presencia de otras personas, como Oro. Normalmente estaba al tanto de los diversos animales en la cueva y vivía sus vidas en el desierto que los rodeaba. Pero esto era incontables niveles más allá de eso. Podía sentir al jaguar agacharse a varios kilómetros de distancia, al acecho de su presa para llegar a la posición perfecta para el ataque. Podía sentir la corriente de viento en el aire y saber cuándo se desplazaría a miles de millas de distancia en el mar. Si se concentraba lo suficiente, podía incluso visualizar mentalmente lo que estaban haciendo las personas que más le importaban. Podía verlos vivir sus vidas en un lugar que no podía tocar, que había dejado atrás para tener la fuerza para luchar por ellos. Esa duda inquietó su mente y su cuerpo. Así como así, el poder se deslizó y desapareció. El repentino impacto de perder la concentración hizo que Naruto se sintiera vacío y frío. Su cuerpo tembló incontrolablemente durante varios segundos. Se ha ido. Oro golpeó a Naruto en la cabeza con dos dedos y lo reprendió. No, 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 muchacho. Dime, ¿qué sentiste? Comillas. Naruto respiró hondo para calmarse y volver a su forma. Todo. Era una palabra, pero era la respuesta más correcta que podía haber dado. Una sonrisa casi desdentada apareció en el rostro de Oro. ¿Lo tenías?, dijo el viejo ermitaño antes de reírse para sí mismo. Impresionante. Nunca había oído hablar de alguien que aprendiera Senjutsu tan rápido. Me tomó años de estudio solo para llegar a donde has llegado en meses. Lo perdí en 5 segundos. Y ahora nunca olvidarás la sensación. 5 segundos se convertirán en 15. De 15 a 30. De 30 a 1 minuto, y así sucesivamente. Un cuerpo fuerte, una mente sana y un corazón tranquilo. Todas estas cosas son necesarias para crecer en el uso de Senjutsu. Naruto aún era joven. Sus emociones eran tumultuosas.
Tan confiado como parecía estar en la superficie, tan determinado como podía ser, podía estar nervioso. Podría estar distraído de su enfoque. Estas eran cosas que solo aprendería a controlar con experiencia. En la mente de oro, era lo único que le faltaba, pero eso no era culpa del shinobi. Vendría con el tiempo, como la mayoría de las cosas. Tanto el maestro como el estudiante solo necesitaban ser pacientes. XXX. Tokio, Japón. Los ninjas solían ser un tipo completo, pero Ibuki nunca había estado tan perdida como cuando decidió ir con Karin y ver cómo vivía cuando no estaba con el resto de ellos. Ibuki, vestida con el atuendo más profesional que tenía a su nombre. Cuando el frío del otoño comenzó a asentarse, siguió a Karin mientras se ocupaba de sus responsabilidades en la oficina como directora de Kanzuki Zaibatsu, incluida una reunión de la junta. Normalmente, tal cosa habría sido abrumadoramente aburrida, pero había algo sorprendente en ver a una adolescente mirar fijamente a una habitación llena de hombres de mediana edad, de mala muerte, que peleaban y hacer que se pusieran en línea detrás de ella. Naruto siempre la había llamado la jefa, incluso antes de que ella usurpara el puesto en su empresa de su padre. No la había estado llamando así para burlarse de ella, como Ibuki supuso que había hecho. Era un título legítimo de cariño que claramente había observado en ella durante su tiempo como su guardaespaldas. Solo cuando estuvieron detrás de las puertas de la oficina de Karin en lo más alto del edificio, ella se permitió relajarse un poco. No es de extrañar que tendiera a aislarse de otros como Naruto y Sakura. Eran algunos de los pocos en los que podía confiar para no aprovecharse de ella y tomar una milla si cedía una pulgada. Ibuki soltó una risita mientras Karin masajeaba sus sienes, exasperada por la naturaleza quejumbrosa de la junta directiva de su compañía. Bow. ¿No estás cansada de caminar con ese palo en el trasero todo el día?, preguntó, levantando las manos a la defensiva cuando Karin la miró con desgana. Ni siquiera me estoy burlando de ti. Eso fue impresionante. Karin dejó escapar un suspiro y asintió agradeciendo a Shibazaki cuando él le trajo una taza de té. Estos miembros de la junta se abalanzarán sobre cualquier señal de debilidad. Soy joven, relativamente nueva en mi puesto y mujer. Detestan recibir órdenes de mí, disfrutó al pensar que no importaba cómo se sintieran. Si querían mantener sus cómodos puestos, harían lo que ella quisiera. Desafortunadamente para ellos, todos carecen de la capacidad y la ambición para destituirme como líder del Zaibatsu. Comillas, ¿tu papá ha tratado de recuperarlo?, Ibuki preguntó con curiosidad, recordando la adquisición hostil que Karin había orquestado en secreto para obtener el control originalmente. Karin frunció el ceño y giró su silla para contemplar la enorme ciudad que tenía delante. No. Iba a ser yo quien decidiera renunciar. Creo que, para ser honesto, prefiere estar jubilado, dijo. Siempre me inculcó el lema de victoria y éxito de nuestra familia, más duro de lo que él mismo lo tomó, creo. Bueno, ya tienes el control desde hace un tiempo. No nos has dicho nada sobre el tanque de la empresa, comillas, lo estás haciendo bien, niña. Karin se dio la vuelta, mirando a Ibuki con una sonrisa honesta. Gracias, dijo, dejando que el momento se asentara entre ellos por un momento antes de sorprender a la Kunoichi. ¿Te gustaría un trabajo? Ibuki miró fijamente al jefe del Kanzuki Zaibatsu y luego miró a su alrededor a la elegante oficina que la rodeaba. A pesar de ser solo ellos dos, no se sentía cómoda allí en absoluto. No sé nada sobre cómo dirigir una empresa. Además, creo que quiero ir a la escuela para ser una reportero, ¿sabes? Creo que sería bueno en eso. Karin sonrió ante la intimidación de Ibuki por tener alguna responsabilidad en una empresa tan importante. ¿Te das cuenta de que tenemos una rama de medios con docenas de estaciones de televisión? ¿No es así? Ibuki negó lentamente con la cabeza para decir no antes de que Karin continuara. Todavía puedo asegurarme de que obtendrás trabajo después de graduarte. Sería desde una posición inicial, pero no tendrás que preocuparte por pelear para solicitar nada. La boca de Ibuki se abrió por la sorpresa ante la generosidad de Karin. Sí, pasaron años después, pero Karin no se iría a ninguna parte. Ella todavía estaría a cargo dentro de 4 años. Si ella lo decía, iba a suceder. Eso sería increíble. Muchas gracias. Karin levantó una mano, evitando modestamente que Ibuki la elogiara más, pero a través de su lenguaje corporal, se pavoneó ante el elogio. No pienses en eso. Somos amigos, Ibuki-san. Después de todo lo que tú y yo hemos pasado juntos, darte una oportunidad no es nada. Mientras te asegures de que mi nepotismo esté respaldado por tu propia habilidad, por supuesto. Dejando a un lado la frivolidad, Ibuki había venido por sus propios motivos. Necesitaba hablar con Karin, hablando de conexiones.
Creo que sabes por qué vine contigo hoy. Sí, lo hago, dijo Karin con un suspiro, sirviéndose otra taza de té y una segunda para Ibuki, comillas, y no puedo disuadirte de seguir persiguiendo a los Illuminati. Ibuki aceptó la taza con una sonrisa de disculpa, me temo que no. Esto es lo que hago, y esta fue la tarea que me dieron. Tengo que llegar hasta el final. Ella no iba a dar marcha atrás con respecto a su investigación sobre los Illuminati. Incluso si era extremadamente peligroso, lo cual era, Ibuki iba a completar la misión que se le había encomendado. Eso era lo que tenía que hacer como ninja de su aldea. Mientras este fuera el caso, Karin no podía en buena conciencia enviar a su amiga sin nada. Se esforzó en ayudar en todo lo que pudo, no lo sé todo de ellos. Es decir, apenas sé nada de ellos. Mi padre trató de estar más en sintonía con ellos que yo. Ibuki le dirigió una mirada extraña, entonces. Tu padre tiene una relación con ellos. Si ese fuera el caso, podría haber estado buscándolo para obtener información en lugar de molestar a Karin. Él aspiraba, reveló Karin, tomando un sorbo limpio de su taza mientras reunía sus pensamientos. Debes entender, los Illuminati solo aceptan lo mejor de lo mejor. Las personas que se ocupan de sus actividades diarias son las mejores líderes en sus campos, capitanes de la industria y la economía, atletas del más alto nivel imaginable. Entonces, es una cuestión de estatus, pensó Ibuki. Por supuesto. Los ricos y sus sociedades secretas, aunque realmente no puedo hablar. Vivo en una sociedad secreta. Sí, al menos lo era para él, admitió Karin. En realidad, es más una secta. El atractivo es la cantidad de personas exitosas asociadas con él. Pero para cuando esos ricos son viejos lo suficiente como para escucharlo, nunca podrán ser admitidos. Tienden a adoctrinar solo a los niños. Supongo que eso hace que sea más fácil para ellos inculcar su dogma. Ibuki asintió con la cabeza. Había una razón por la cual aquellos que deseaban influir en otros a menudo decían que se comunicaran con ellos mientras eran jóvenes, comillas, ¿puedes calcular los números para mí? ¿Cuántas personas están involucradas? ¿O cuánto dinero tienen para trabajar? Dos preguntas muy difíciles de responder para Karin. No puedo responder a la primera con ningún tipo de certeza. He hecho todo lo posible para evitar involucrarme con ellos, a pesar de la insistencia de mi padre en que yo juego a la pelota, por así decirlo. Comillas, dijo, usando sus dedos como comillas en el aire. Probablemente sea lo mejor, en lo que respecta a ti y al resto de nosotros, dijo Ibuki, alisando su falda, por lo que dice Sakura sobre cómo solías ser, puedo imaginar lo molesto que es tenerte como enemigo. Tomaré eso como un complemento, dijo Karin con una sonrisa, pero en cuanto a los recursos de los Illuminati, bueno, para ilustrar, mis propios recursos seguirían siendo una mera miseria en comparación con lo que pueden manejar. A caer en el balde, por así decirlo. Karin no era de las que exageraba, así que cuando usó esa metáfora, Ibuki necesitaba aclarar las cosas. Cuando dices una gota en el balde, Karin no respondió, sino que se dio la vuelta. Oh. Eso es malo, ¿eh? Karin tenía recursos que podían compararse con los de Sadalo, incluso antes de que tomara el control total de su empresa. Tenía recursos que hicieron que Sin la secuestrara para poder acceder a ellos. Escuchar que los activos de los Illuminati empequeñecían los suyos cuando ahora eran más altos que nunca antes era un pensamiento aterrador. Superarlos no iba a ser una tarea fácil. Si trajeran incluso el 1% de lo que tenían a su disposición para tratar con ella, probablemente no podría soportarlo. XXX. Ciudad de Aura, Japón. El otoño se prolongó, con un escalofrío comenzando a acompañar la temporada. Cuando se trataba de entrenar sus dos estados únicos de ser superior, Kasugano Sakura estaba al final de su cuerda metafórica. El Satsui no Adou había sido el más fácil de manejar de los dos, aunque también el más peligroso. Solo atender a Sakura-chan quemada por el sol la hacía más manejable. El Satsui no Adou quería ser utilizado. El ancla de Sakura para acceder a él era el deseo. Solo tenía que encontrar algo en lo que valiera la pena enfocarse. El Youmo no Chikara fue un poco más complejo, ya que Sakura tuvo que vaciarse de conexión e inversión emocional. Era una chica enérgica, que huía de las emociones, por lo que esta fue una tarea difícil al principio, pero finalmente logró dominar eso también. El problema surgía cada vez que intentaba realmente lograr su objetivo de mezclar ambos. Había sido lento. Y por ir lento, era casi inexistente. Mezclar los dos es imposible,
se quejó Sakura en voz alta a sus amigos Kei y Hinata, habiéndose reunido con los dos para almorzar. Tratar de usar el Satsui no Adou y el Youmo no Chikara al mismo tiempo es como intentar saltar mientras mantienes los pies en el suelo. No puedes hacer una sin fallar en la otra. Sakura se estaba frustrando. No era como si esperara que su objetivo final de combinar los dos estados superiores de su estilo de lucha fuera fácil, pero después de más de medio año de entrenamiento, esperaba algún tipo de progreso tangible. Alguna forma de reconocer que se estaba acercando. Y sin embargo, nada. Hinata le dio un mordisco al helado que había pedido, dejando que la cuchara colgara de su boca. Ya tienes que ser una de las chicas más fuertes del mundo, dijo alrededor del utensilio de plástico, comillas, ¿qué importa si no puedes mezclarlos? Sakura miró a la novia de Batsu antes de dejar escapar un gran suspiro, porque si no puedo, nunca podré dominarme a mí misma. Es una cuestión de yin y yang, oscuridad y luz. El Satsui no Adou es tanto un pedazo de mí como cualquier otra cosa. Comillas, ¿cómo es cualquiera de los dos? Kei se aventuró a preguntar. Aparte de lo que le dijeron, no sabía nada sobre pelear, ya que nunca había tenido ningún interés. Sakura se tomó un momento para considerar cómo expresarle las cosas a su amiga que no era novata en lo que respecta a las artes marciales. El Satsui no Adou sigo siendo yo, es solo más instintivo. Supongo que es primitivo. Hay un enfoque que se siente como arder. Es realmente abrumador, dijo, pero el Youmo no Chikara es. Nunca me había sentido tan tranquila y clara mientras lo usaba. Se siente como si hubiera una solución para todo, y simplemente llega a ti. Como si el mundo fuera un rompecabezas en el que tengo todas las piezas y todo el tiempo del mundo para resolverlo. Hinata parecía encantada con la explicación de Sakura sobre sus habilidades. Entonces, si pudieras hacer ambas cosas, tendrías espiritualmente las respuestas a cualquier cosa que tendrías que hacer en una pelea, y el poder puro para hacer que suceda en el momento al mismo tiempo. No estaba en el nivel de pelea de Sakura, pero sabía cómo evitar una pelea. Wow. ¿Eso te convertiría en un maestro o algo así? Sakura sacudió la cabeza con modestia en sentido negativo. No, yo todavía. Se detuvo después de tomarse un momento para considerarlo realmente. Supongo que de alguna manera. Habría logrado algo completamente único para ella. Algo que nadie más podía hacer. Y con ello vendría una comprensión de ambos aspectos de lo que sería el resultado final. Un entendimiento que podía transmitir a cualquiera que se inclinara por uno u otro. Las ramificaciones de lo que estaba al borde del precipicio la golpearon como una tonelada de ladrillos. Boa, Sakura susurró para sí misma, considerando todo el peso de las inocentes palabras de su amiga, podría reunificar las escuelas. Tanto Kei como Hinata se miraron antes de combinar sus pensamientos como uno solo, comillas, que preguntaron los dos. Sakura se dio cuenta de que estaba hablando consigo misma sobre algo de lo que ninguno de sus amigos sabía nada. El maestro Gouken se separó de su maestro cuando no estuvo de acuerdo con trabajar con el Satsui no Adou. Se entrenó a su manera y se le ocurrió lo contrario. Pero RY1 pudo dominarlo. Su personalidad para competir y probarse a sí mismo lo hizo inclinarse demasiado hacia el otro lado. No tenía a nadie que le enseñara cómo usar el Satsui no Adou. Solo un psicópata egoísta que solo lo quería a él aprenderlo para que pudieran luchar hasta la muerte. Cuanto más hablaba al respecto, más inspirada se sentía Sakura para continuar entrenando. Ella quería ser maestra. Quería ayudar a la gente a aprender y desarrollarse. ¿Qué mejor manera podría hacer eso que evitando que otros sigan un camino oscuro o ayudándolos a descubrirse a sí mismos a través de algo que amaba, las artes marciales? El mundo nunca más necesitó otro Akuma, y RYU. Solo pensar en lo que le pasó al hombre que había sido su héroe le dolía el corazón. Tal vez si ella entendiera ambos lados de la moneda a través de su propio entrenamiento, podría marcar la diferencia la próxima vez que algo así le ocurriera a otra persona. Sakura no estaba segura. Pero en todo caso, el pensamiento la inspiró a seguir adelante. XXX. Chun-Li llamaba a Kammi. La niña era como una hermana pequeña, más que en la forma en que Naruto era como un hermano. Cuando se habían acercado por primera vez años antes, Kammi no sabía mucho sobre vivir como su propia persona. Con ese fin, Chun-Li le había dado un sinfín de consejos y asistencia. Tenía un interés personal en el desarrollo y la felicidad continuos de Kammi. Sin embargo, fue en ambos sentidos. Kammi tenía un gran conocimiento sobre procedimientos en operaciones encubiertas y asuntos más clandestinos. Chun-Li no tuvo problemas para elegir su cerebro y usarla como consultora, cuando no podía traerla. Afortunadamente, Kammi trabajó con Naruto como mercenario, por lo que pudo y contrató a uno o ambos con el centavo de Interpol.
Por supuesto, a veces, simplemente le gustaba detenerse para ver cómo les iba a sus menores favoritos. Volando de regreso a Hong Kong desde los Estados Unidos, se detuvo en Japón y decidió pasar primero por la ciudad de Aura y visitar la casa de Naruto como una sorpresa. Afortunadamente, Kammi estaba allí cuidando las instalaciones para recibirla. Pudieron pasar tiempo de calidad juntos simplemente relajándose y poniéndose al día. Las dos mujeres se sentaron cómodamente, viendo la televisión en la sala de estar. El gato de Kammi descansaba en el regazo de Chanli mientras la niña realizaba múltiples tareas, haciendo algo en una tableta mientras miraba la televisión cada vez que ocurría algo interesante. Chanli no pensó en ello. Kammi dividió responsabilidades en el negocio de mercenarios en el que trabajó con Naruto, ambos mantuvieron correspondencia con los clientes sobre solicitudes y manejaron sus pagos cada vez que tenían un momento libre. No era nada de lo que prestar especial atención hasta que vio el diseño de una pirámide con un ojo en la parte posterior del dispositivo, un diseño que había visto en su propio trabajo reciente. Kammi, ¿qué es eso?, preguntó con cuidado, preguntándose cuánto sabía su amiga sobre lo que tenía en sus manos. Kammi se preguntó cuál era el problema cuando dejó de trabajar y examinó la pieza de tecnología convencional, una tableta. Esto es lo último que me dio el maestro antes de irse. Y había sido muy útil. Chanli lo miró con cautela. Se parecía al que Koudi había recibido en prisión. El que afirmó se usó para tratar de reclutarlo en Illuminati, comillas, ¿dónde lo consiguió? Ella preguntó. Se lo enviaron a él, dijo Kammi, aparentemente, es una invitación a un torneo de lucha. Pero a él no le importaba eso. Entonces, simplemente lo hice barrer y lo usé para mí ahora. Funciona muy bien. Comillas, ¿sabes quién lo envió? Los Illuminati. Karin también tiene uno, no había razón para no ser comunicativo con la información. Chanli siempre había sido un aliado cercano y no era como si hubieran hecho algo ilegal. Chanli palmeó su propia frente. Por supuesto, ¿por qué no consulte con ellos primero? Siempre están involucrados. Siempre. Pensó para sí misma molesta. O bien. Al menos ahora había una posibilidad de que pudiera hacer avanzar su investigación, comillas, se despertó cuando vio que Kammi la miraba con preocupación. Comillas, ¿estás bien? El soldadito dijo, comillas, ¿dije algo malo? Preguntó, consciente de sus interacciones sociales. Comillas, no, nada de eso. Chanli aclaró antes de que Kammi se volviera demasiado dura consigo misma, es solo que, estoy investigando a los Illuminati. Algo está pasando y estoy tratando de averiguar qué pasa. ¿Cuánto tiempo has estado involucrado? Comillas. Dado que un hombre con el que los Illuminati experimentaron escapó y vino a nosotros en busca de protección, Kammi frunció el ceño mientras pensaba, tratando de señalar un horario, esto fue justo antes de que el maestro se fuera a entrenar. Así que, hace 6 semanas. Comillas. Chanli puso los ojos en blanco, realmente debería haber ido a ellos primero. Sin embargo, algo se quedó con Chanli. Espera, esta es la segunda vez que dices que Naruto se ha ido y antes de eso, ella simplemente había asumido que él había estado en una misión, no entrenando, comillas, ¿a dónde fue? Ante esto, Kammi se desinfló visiblemente, no lo sé. No me lo dijo. Chanli luchó contra el impulso de extender la mano y poner una mano sobre la cabeza de la niña. Ella era adorable, ¿lo extrañas? Sí. Mucho, dijo Kammi sin ningún sentimiento de vergüenza al admitirlo, pero es importante que mantenga las cosas aquí. Él cuenta conmigo. Bien. Era bueno que, a pesar del obvio deseo de Kammi de estar cerca de Naruto, no sintiera la necesidad de seguirlo. Y bien por Naruto. A pesar del título que Kammi prefería referirse a él había hecho todo lo posible para cuidarla y evitar que fomentara una mentalidad dependiente. No lo veo fuera por mucho tiempo, dijo Chanli, sonriendo dulcemente a la rubia de ojos azules. Si se fue a entrenar, me imagino que está trabajando en algo en particular. Nunca he visto a nadie recoger las cosas y hacer las suyas más rápido que ese niño. Kammi le devolvió la sonrisa antes de levantarse de su asiento, comillas, ¿te gustaría hablar con Necro? Chanli le dirigió una mirada curiosa, comillas, ¿quién es Necro? Kammi colocó su boina sobre su cabeza, preparada para salir, el hombre del que te hablé antes. El que fue experimentado por los Illuminati, explicó. No sé qué podría decirte, pero él debe tener algo que pueda ayudar. Cualquier cosa podría ayudar, y tal vez más tarde, podría hablar con Karin Ibuki. Ella y la kunoichi adolescente podrían ayudarse mutuamente con sus respectivas misiones. Entonces iremos a verlos, declaró Kammi resueltamente, están con Abel en este momento. Deberían estar en su casa.
Chanli miró a su alrededor en el apartamento en el que estaban. Era mucho más grande que el anterior de Naruto y podría haber albergado a 2 personas más, incluso si él mismo hubiera estado allí, comillas porque allí en lugar de aquí. Pensé que los estabas protegiendo. Comillas. Cammy frunció el ceño ante la idea de compartir su casa con sus clientes, lo estoy. Pero no me gustan. Necro y su novia son muy molestos. XXX. La piel de bronce antes prístina de Urien estaba estropeada con una cicatriz oscura en forma de una mano con garras. No era un defecto pequeño. De hecho, cubrió más de su rostro de lo que dejó intacto. Ya impulsado por la ira en lo que podría considerarse sus buenos días, ahora cada vez que miraba su reflejo, recordaba la última vez que había estado a merced de otro, a manos de Uzumaki Naruto. Punto. Eso hizo que fueran 2 personas que habían demostrado que su fuerza era mayor que la suya. ¿El segundo? Su propio hermano. El ilustre emperador, Yale. El que todos los demás en los Illuminati se alinearon detrás, incluso él, a pesar de su propia posición elevada. El presidente de los Illuminati, normalmente de mal genio, era casi inaccesible. Su ira se extendió incluso a los que le daban noticias. Ni siquiera tenía que ser malas noticias lo que estaba recibiendo. Si pensaba que los ojos de alguien se demoraban demasiado en su rostro, eso era todo. La forma más fácil de sobrevivir era mirar el suelo a su alrededor, lo que también sirvió para ayudar a hinchar su ego. Vestido con su atuendo normal de su traje elegido, Urien pasó pisando fuerte a los miembros Illuminati arrodillados, tomándose el tiempo antes de su próxima asignación para orar por la fuerza del hombre que sería el dios de su nuevo mundo. Tontos. Deberían haber estado rezándole. Solo él estaba lo suficientemente en forma para tener ese manto. Todos verían la luz muy pronto. Antes de que llegara Ultania. Entonces estarían cayendo de rodillas al verlo. El mundo entero lo haría. Hasta entonces, necesitaba desahogarse, y una aldea de ninjas que se demostró que estaba investigando los asuntos de los Illuminati necesitaban ser tratados. Era una excusa tan buena como cualquier otra para desahogarse. Especialmente porque el que más recientemente lo perjudicó fue el mejor ninja del mundo. Un pueblo atrasado de tontos sin valor, que creen que pueden valerse por sí mismos en los asuntos de los que están por encima de ellos, murmuró Urien para sí mismo, inclinarse ante mí no será suficiente. Un mundo bajo mi control no tendrá necesidad de estas ratas que correr en la oscuridad. Uno de los miembros de los Illuminati que se vistió y se preparó para el combate notó que Urien se dirigía al área de preparación y corrió para intentar interceptar al hombre. Tal vez deberías quedarte fuera de esto, presidente Urien. No deberías ensuciarte las manos. Cuando Urien se dio la vuelta para mirar al individuo que se atrevió a tratar de decirle qué hacer, ya era demasiado tarde para que el desafortunado alma se retractara de sus palabras o se postrara en aras del perdón. Urien disparó una esfera metálica de su puño que perforó un agujero en el pecho del seguidor Illuminati. Si eso no fuera suficiente para acabar con su vida, la mordida implacable de la electricidad pura que atravesó la esfera. Conoce tu lugar. No creas que personas como tú pueden considerarse en una posición en la que puedes aconsejarme, dijo, alejándose. Esta misión no requería su presencia, pero quería hacer ejercicio. En cambio, la persona que se suponía que supervisaba la misión lo vio acercarse. La detestable mujer que su hermano Yale usaba como su asistente personal. Oh, tanto deseaba Urien envolver sus manos alrededor de su cuello y exprimir la engreída sensación de logro que irradiaba de ella. Al menos imponerse en su misión como él era arruinaría su día. Estaba fuera de su atuendo habitual de negocios y vestida con ropa más adecuada para ensuciarse las manos. Urien apenas le dedicó una mirada, sin embargo, comillas como se supone que se llama esta choza, mujer exigió saber. Podía ver el desagrado que ella sentía por él en todo su rostro. Afortunadamente, o desafortunadamente, sabía que él era mucho más poderoso que ella y que solo el favor de su hermano le impedía tratar con ella personalmente. A pesar de la forma desagradable en que se había dirigido a ella, ocupaba un puesto más alto que ella, por lo que respondió, el claro de los ninjas, presidente Urien. XXX. 2 horas después. Después de pasar un día siguiendo a Karin, Ibuki agradeció recibir un viaje en helicóptero a casa en el Glade of Ninjas. O tan cerca de casa como estaba dispuesta a permitir que Karin y su equipo de seguridad. Sin ofenderla, pero Naruto era la única persona en la que confiaba para permitirle entrar a su casa. Era un ninja, después de todo. No había mucho más que pudiera obtener de Karin sobre los Illuminati. Habían pasado el punto en el que Karin estaba siendo callada por la propia seguridad de Ibuki.
Ahora solo era cuestión de que Karin no tuviera suficientes detalles que Ibuki estaba buscando. O bien, Ibuki no esperaba que su tarea fuera simple. El naranja brillante de la puesta de sol iluminaba las verdes copas de los árboles del bosque que ocultaba el pueblo de Ibuki. Era una hermosa vista mientras volaban, pero no del todo inocente. Un olor a quemado llegó a las fosas nasales de las chicas. Karin se animó en su asiento y miró alrededor donde finalmente vio algo sospechoso. ¿No debería haber humo tan adentro del bosque? ¿O sí? Le preguntó a Ibuki, el único habitante del área entre ellos. No, susurró Ibuki. Era a la vez una respuesta y una súplica mientras el miedo se apoderaba de su corazón. Sin decir una palabra más, abrió la puerta del helicóptero y se zambulló. Haciendo caso omiso de las llamadas de Karin, Ibuki enrolló alambre alrededor de los patines de la nave para ayudarla a descender. El bosque era un borrón en sus ojos mientras corría de regreso a su casa. No podía haber ocurrido un ataque. El único enemigo que sabía que tenían era el clan Heki de ninjas, y no habían sido lo suficientemente prominentes como para lanzar un asalto al claro de los ninjas en años. Lo que sea. No importaba. Alguien estaba atacando, y era necesario deshacerse de ellos, incluso si tenía que hacerlo ella misma, un enemigo a la vez. Al acercarse a las afueras de su aldea, vio centinelas apostados que observaban el humo que se elevaba desde los edificios cercanos. Las figuras encapuchadas y con túnicas no recibieron piedad. Ibuki silenciosamente extrajo kunai de su persona y los arrojó, golpeando limpiamente a sus objetivos en el cuello. Cayeron donde estaban, asfixiados y sangrando en el suelo. No se salvaron de una segunda mirada. Ibuki vio a los ciudadanos de la aldea que huían y los siguió, protegiéndolos mientras corrían por seguridad. Un pequeño contingente de asaltantes con más túnicas trató de atacarlos, y la energía elemental en bruto se formó en sus manos, fuego y tierra. No estar vestida para el combate no le impidió lanzarse directamente a la refriega. Ibuki pateó las manos del Firebug antes de que pudiera intentar quemar vivos a los civiles. Ella golpeó su objetivo en la dirección de su aliado, prendiéndolo en llamas en su lugar. Mientras un hombre corría, gritando mientras se quemaba, el otro apenas podía reaccionar cuando una kunoichi enfurecida colocó su puño cerrado, rebosante de ki, directamente contra su frente, Raida, Lightning Strike. La onda de choque de ki golpeó su cabeza con una fuerza que le partió el cuello, lo que lo habría matado, incluso si la onda de choque en sí misma no hubiera destruido por completo su cerebro. Ibuki miró con frialdad el cadáver aún caliente a sus pies antes de levantar los ojos para escanear su entorno inmediato. El hombre en llamas había atraído la atención de más de sus camaradas que descendieron sobre ella como su amenaza más apremiante. Habían tenido razón al apuntarla. Aunque medio correcto, ya que no había venido sola. Mujin Yaku, pierna inagotable. Cuando los combatientes Illuminati se acercaron, Karin los interceptó con una cegadora ráfaga de patadas con las piernas separadas, evitando sus ataques con giros precisos y contraatacando simultáneamente golpeando sus espinillas contra cualquier cosa con una túnica y una capucha. Sintió que sus cuerpos se rompían bajo la fuerza de sus patadas, pero no se preocupaba por ellos. Entonces, ¿estos eran los verdaderos colores de los Illuminati? No podía decir que estaba sorprendida. El hecho de que estuvieran todos abajo no significaba que estuvieran todos fuera. Celosos en su dedicación a la organización, uno trató de comunicar con otros en el campo que algo estaba gravemente mal. Resistencia dura, una mujer dijo debajo de su capucha que ocultaba el rostro, hay un mayor número de combatientes viables entre los plebeyos. Karin se acercó, con las manos en las caderas y bastante disgustada, ¿y exactamente a quién te refieres como plebeyo?, preguntó, mirando fijamente a la mujer herida. El miembro de los Illuminati trató de generar ki para un ataque elemental a una de sus manos, pero Karin casualmente empujó al individuo derribado al otro lado del camino a través de la pared de una casa adyacente. Estos soldados rasos no valían la pena ensuciarse las manos con su sangre. Había más por venir de los que era necesario ocuparse, pero Ibuki tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Miró a Ibuki, quien claramente quería irse, a pesar de prepararse para formar equipo con Karin en la batalla. Adelante. No hay tiempo que perder. Controla a tus amigos. Soy más que suficiente para manejar esto por mi cuenta propia. Los ojos de Ibuki se abrieron como platos ante la oferta de Karin de ayudar a llevar la carga de defender el claro de ninjas, pero, este no es tu problema, dijo, no tienes que hacer esto. ¿Estás seguro? Karin se rió con altivez, mostrándose descaradamente frente al ataque Illuminati pendiente, pero por supuesto. Tú y yo somos amigos, ¿no es así?
He aprendido que las batallas de mis amigos también son mías para pelear. Tú me prestó ayuda en el pasado cuando lo necesité, dijo con confianza y calidez, comillas como alguien con poder. Yo, Kanzuki Karin, tengo obligaciones que debo cumplir con mis seres queridos. Ibuki sonrió y corrió hacia Karin para darle un fuerte y significativo abrazo. Gracias. Vuelvo enseguida. Lo prometo. Tómate tu tiempo. Probablemente te encontraré primero, le aseguró Karin con confianza antes de volverse hacia sus enemigos que se acercaban. No anticipo mucha dificultad para lidiar con esto, dijo mientras Ibuki se iba. Ahora, ven. ¿Tú se imaginan la verdadera élite de este mundo? Les mostraré la división en nuestra clase. XXX. El ataque de los Illuminati había sido repentino. Sus luchadores con poderes elementales se enfrentaron con los ninjas estacionados en la aldea, pero el elemento sorpresa del ataque, la naturaleza de las habilidades de los Illuminati y la habilidad que los acompañaba hicieron que fuera difícil montar una defensa, pero con mucho valor y sacrificio, un buen número de ciudadanos estaban en proceso de ser evacuados. Todavía era necesario cubrir su escape, para que su ferviente enemigo no siguiera su rastro y continuara persiguiéndolos. Los cuerpos de más de una docena de discípulos Illuminati encapuchados cubrían el interior y el exterior del edificio del santuario que había servido como epicentro de actividad para el claro de ninjas. A los pies del hombre que dirigía la secta de ninjas que habitaban esos bosques había un ser humanoide blanco sólido, derritiéndose lentamente desde una forma sólida a sus pies. Fuera cual fuese el tipo de criatura que había sido, ahora estaba muerta. Extremadamente muerto, como convertido en un charco blanco, muerto. Eso no quiere decir que la lucha que necesitó para hacerlo fuera fácil. Cortes de diversa profundidad y severidad llenaron el cuerpo de Enjo. Alejándose de, lo que sea que fuera, se esforzó por recuperar el aliento. La batalla aún no había terminado. No puede ser tan difícil como había sido hasta ahora. Si los Illuminati realmente quisieran lanzar su peso en un ataque, luchar contra él sería más difícil que esto. TCH. Criatura inútil. Esas palabras llevaron a Enjo a girar hacia la entrada del santuario. Urien entró como si no estuviera en medio de un campo de batalla, con las manos metidas casualmente en los bolsillos. No se molestó en mirar a Enjo, sino que solo prestó atención al charco en el piso. El Dr. Bo necesita mejorar sus ajustes en el proyecto si esperamos. Se le impidió hablar por la fuerza cuando Enjo se aprovechó de la situación y de la nada le dio una patada en salto que golpeó a Urien en la garganta. Un golpe que habría matado 3 veces a un hombre normal simplemente incomodó al presidente Illuminati. Enjo permaneció atascado en su lugar, suspendido donde Urien había apretado su pie con la barbilla y la clavícula. Con un simple movimiento de la mano, Urien abofeteó a Enjo y lo golpeó contra la pared del santuario. Comillas, mi cuerpo es tan duro como el hierro, tonto, espetó, furiosamente acechando su camino hacia adelante. Enjo se levantó y se preparó para enfrentarse a este nuevo enemigo. Comillas, ¿eres tú el que está detrás de este ataque? Urien se burló del líder ninja, un hombre claramente por debajo de su propia posición en la vida. No, lo estás. No le habría ahorrado a tu patético pueblo un segundo pensamiento, hasta que las ratas fueron encontradas mordisqueando en mi sótano. Ahora es el momento para exterminarte. Enjo tranquilamente estaba listo para pelear, sacando una espada corta de su espalda. Te haré saber, cada daño que has traído a nuestra casa te será devuelto 10 veces, le informó a Urien realmente. Eres un hombre valiente. Pero la valentía se desperdicia en los débiles y los que no lo merecen. Urien flexionó sus músculos, su cuerpo de hierro se los arrancó por completo, dejándolo en su taparrabos mientras irradiaba poder. Arrodíllate, así que al menos puedes dejar este mundo sabiendo que al menos fuiste subyugado por tu mejor indiscutible. Moriré antes de permitir que un monstruo engreído como tú crea que tiene algún control sobre el claro de los ninjas. Diviérteme entonces, bichos. XXX. Comillas, la arrogancia absoluta. Karin se enfureció mientras atravesaba a los miembros Illuminati encapuchados que se oponían a ella. Comillas, ¿honestamente crees que tu condición de peones ricos te hace superior a los guerreros probados? ¿A quién te has enfrentado? ¿Qué has logrado fuera de tu propio círculo? Nada. Comillas. Tenían acceso a habilidades notables para manifestar cosas como fuego, electricidad, hielo y más con su ki, y eran luchadores viciosos y experimentados. Sin embargo, no habían competido con el nivel de competencia al que Karin se había acostumbrado a enfrentarse. Su dominio de la lucha y del propio ki era interno más que externo. No podía proyectar, pero podía usarlo para fortalecerse.
Eso, y su cuerpo era resistente, capaz de soportar las intensas condiciones físicas necesarias para incluso esperar intentar mantenerse al día con potencias y puras bestias guerreras como su amado. Cualquiera que se pusiera dentro de su alcance y vista era golpeado sin piedad. Cualquiera que intentara ponerle un dedo encima salía volando con una extremidad rota o dislocada por sus problemas. 5, 10, 15, 20, cualquier número de ellos podría haber venido. No fueron lo suficientemente rápidos. En comparación con lo que estaba acostumbrada, se movían en cámara lenta. No eran lo suficientemente fuertes. Comparado con lo que estaba acostumbrada, sus golpes y patadas se sentían como almohadas rozando su guardia. Cayeron como tanto trigo debajo de las cuchillas de una trilladora. Karin se burló de sus enemigos con no poco desdén: ustedes son los maestros de nada. Ni siquiera sus propios destinos son los suyos, escupió, apretando los guantes en sus manos, patético. Los aplausos lentos alertaron a Karin de la presencia de otra persona. Se acercó una mujer de largo cabello rubio suelto y ojos azules. Llevaba un sombrero de piel negro con una chaqueta negra estilo militar que terminaba en una minifalda, medias negras hasta los muslos y botas de piel. La mujer se acercó con cuidado a Karin, caminando en círculos a su alrededor, aparentemente evaluándola. Bien dicho, Kanzuki Dono, ronroneó de una manera un tanto condescendiente: nacer mejor solo importa si tienes la fortaleza para aprovecharlo. Karin entrecerró los ojos ante el recién llegado. Lo siento. Parece que me tienes en desventaja. ¿Y lo estás? La mujer hizo una reverencia amplia y gentil: puedes llamarme Colin. Karin retomó su postura de lucha, sin confiar en lo que claramente era un individuo separado de los muebles por los que había estado pasando hasta ese momento. No sé qué negocios creen los Illuminati que tienen con este lugar, pero lo diré una vez: vete ahora o serás destruido. Colin se rió, provocando la ira de Karin: sé que nos conoces. Lo que somos. Te hemos estado cortejando durante bastante tiempo, después de todo. ¿Realmente crees lo que acabas de decir? Para ser honesto, no. Karin no lo hizo. Illuminati tenía profundas raíces en la sociedad de todo el mundo. Más profundo de lo que corrían sus propias influencias. En realidad, sin importar cómo terminó esto, fue una pequeña batalla. Illuminati podría darse el lujo de luchar literalmente en innumerables conflictos como este, gane o pierda. Un contratiempo aquí los molestaría, pero apenas los detendría, si es que lo hacía. Pero lo que era simplemente un pequeño evento para ellos era algo que era muy importante para Ibuki. Como su amiga, eso también lo hizo lo suficientemente importante como para que Karin luchara. Me alegro de haberme negado siempre a unirme, dijo Karin, haciendo un gesto hacia el pueblo en ruinas que los rodeaba. Pasar mi vida haciendo esto por el mero capricho de otro. Se detuvo deliberadamente: no soy la herramienta de nadie. Oh, Karin Dono. Hubieras sido un miembro tan valioso de nuestra organización, dijo Colin, antes de señalar a los miembros Illuminati completamente golpeados que estaban esparcidos. No habrías sido relegado a las unidades de manejo de crisis. Comillas como eres, Karin respondió. La sonrisa fina como el papel de Colin se desvaneció rápidamente ante eso, poniendo una engreída en el rostro de Karin. No hables como si tuviéramos la misma estatura. Claramente recibes órdenes de alguien. Nadie es mi superior, se jactó. Colin había escuchado suficiente de esta niña engreída y formó un rastro de hielo a sus pies para aumentar su velocidad. Karin la vio venir y apartó la cabeza del camino de un golpe con la mano de un cuchillo que le habría atravesado la garganta. Los ojos de Karin se abrieron como platos cuando sintió el frío de la mano de Colin. Al girar los ojos para mirar detrás de ella, vio una gruesa capa de hielo que subía por una pared del edificio cerca de su espalda. Se giró hacia adelante y miró fijamente a Colin antes de apartar la mano y contraatacar con un doble golpe de palma. Colin lo detuvo levantando una de sus rodillas y extendió la mano para agarrar el pañuelo de Karin, usándolo para sacudir a Karin violentamente y prepararla para un golpe por encima de la cabeza. Karin bloqueó con una guardia cruzada y balanceó el brazo inferior de su defensa bajo el de Colin, asestando un fuerte golpe con el puño en forma de martillo al cuerpo de Colin. La mujer Illuminati soltó la ropa de Karin y se tambaleó hacia atrás, dejándola abierta para el seguimiento de Karin. Una patada alta dirigida a la cabeza. Colin detuvo la patada con su antebrazo, aún recibiendo una pequeña cantidad del impacto en su cabeza, cuello y hombro. Enojado por casi recibir un golpe crítico de un luchador inferior, Colin agarró la pierna de Karin. Un dolor repentino, agudo y frígido obligó a Karin a gritar de dolor.
Saltando en el aire, se retorció y se liberó con una patada que le habría arrancado la cabeza a Colin si hubiera sido lo suficientemente terca para demorarse. Karin aterrizó sobre sus pies antes de caer sobre una rodilla. Su pierna. Miró hacia abajo y vio una capa de escarcha sobre la media que cubría la espinilla de su pierna izquierda. Esta mujer no solo creaba hielo con su ki, sino que podía congelar cosas con el tacto. Colin sacudió los alfileres y las agujas de su brazo. Karin la había pateado tan fuerte que incluso el bloqueo la lastimó. Aja. En realidad me lastimaste un poco ahí atrás. Parece que eres un verdadero artista marcial después de todo. No necesito que me digas eso, bromeó Karin. Se puso de pie, a pesar del daño hecho a su pierna. Dolía mucho. Pero ella había pasado por el dolor antes. Con suerte, ella no estaba gravemente congelada. Colin suspiró y se quitó uno de los guantes que usaba en sus manos, arrojándolos a un lado. Con eso, supongo que es hora de quitarse los guantes, dijo antes de lanzarse hacia adelante, formando una hoja de hielo en su mano dominante, comillas filo plateado. Con un arma para darle una ventaja, Colin presionó la ofensiva contra Karin, apuñalando hacia adelante. Su mano era un borrón gélido, pero a pesar de su velocidad, nunca cambió su tempo, lo cual fue un error contra alguien tan experta en contraatacar como Karin. Esperando hasta el momento justo, Karin finalmente salió disparada hacia adelante en cuclillas, lo que permitió que Colin le hiciera un corte en el hombro con su hoja de hielo. Fue un pequeño precio a pagar, ya que pudo lanzar un codazo hacia arriba en el estómago de Colin, comillas Resen Show, pico de punta violenta con un giro de sus caderas. Karin cambió de lado y golpeó a Colin debajo de la barbilla con un segundo golpe similar. Colin probó la sangre, habiéndose mordido la lengua por el impacto del astuto contraataque de Karin. Ella voló hacia atrás y se estrelló contra una pared, dejando atrás grietas de telaraña. Miró a Karin corriendo para seguirla. La niña golpeó como un camión. Cualquier golpe limpio que asestara tenía el potencial de paralizarla. No volvería a acercarse si Colin tuviera algo que decir al respecto. Colin levantó su pierna y pisoteó, liberando simultáneamente su ki en el suelo, comillas Diamond Dust. Desde el punto donde su pie hizo contacto, se formó un campo de picos de hielo que sobresalían en dirección a Karin. Inmediatamente detuvo su ataque y levantó los brazos, usando su propio ki para reforzar su cuerpo. Le salvó la vida, evitando que la atropellaran, pero la dejó abierta. Colin usó su propio hielo para deslizarse hasta el punto ciego de Karin, con una hoja de hielo en su mano. Karin apenas pudo girarse a tiempo para atrapar su brazo antes de que pudiera atravesarla, pero no había podido evitar por completo que le sucediera algún daño. La punta de la hoja de hielo de Colin atravesó su chaqueta y su carne. Con gran esfuerzo, Karin evitó que la empalara más, a pesar de los mejores esfuerzos de Colin para hundir el arma más profundamente en su cuerpo. Comillas es esto Colin se burló, presionando para terminar la batalla y la vida de Karin. Comillas y creíste que era innecesario unirte a los Illuminati cuando esto es lo mejor que puedes hacer. A pesar del dolor y el frío, Karin detuvo a Colin. Tenía suficiente resistencia para alimentar su fuerza. Ahora solo necesitaba una salida. Lo siento por ti, siguiendo todos los caprichos de una persona, dijo, concentrándose en mantener su respiración constante mientras un escalofrío recorría su cuerpo. Prefiero morir libre que vivir bajo el yugo de nadie más. Kanzuki Karin no se inclina ante ningún hombre mortal. Colin miró fríamente a su objetivo mientras trabajaba para congelarla a través de su herida. Niña tonta. Nuestro líder no es un simple mortal. Es un dios. Proclamó con orgullo, solo hay un verdadero gobernante de este mundo, niña. Tú pronto veré que nunca podrás ser tú. Karin sonrió, a pesar de su situación. Si bien veo que es mi destino estar por encima de todos los demás, no deseo gobernar nada. Y desprecio la idea de que unos pocos controlen las vidas de muchos. Concéntrense en ustedes mismos. Niño egocéntrico. Aunque no importaba. Había tenido la oportunidad de unirse al bando ganador suficientes veces. Ahora que se había marcado sólidamente a sí misma como una enemiga, ya no había necesidad de complacer su existencia, simplemente queremos lo mejor para el mundo en su conjunto. Y con ese fin, eliminaríamos los aspectos inútiles de la sociedad. Supongo que puedo etiquetarte con seguridad como innecesario. Renunciando al método directo de atravesar a Karin, ya que estaba tomando demasiado tiempo, Colin impacientemente decidió atacar por la espalda también con sus poderes. Karin había estado atenta a cualquier oportunidad de cambiar el rumbo, y en el momento en que Colin levantó una pierna para usar nuevamente sus poderes de hielo en el medio ambiente, Karin aprovechó. Rodando directamente sobre su espalda,
Karin empujó su pie en el estómago de Colin y la pateó, quitando la espada de su cuerpo y enviando al luchador Illuminati volando hacia los fuegos que rodeaban su campo de batalla. Negándose a ceder ante la fatiga que venía con sus heridas, Karin rápidamente se puso de pie de nuevo. Eso no será suficiente, pensó para sí misma. Es cierto que la porción de fuego a la que Karin arrojó a Colin comenzó a debilitarse y extinguirse. La escarcha se deslizó por el suelo mientras las agujas de hielo se elevaban de los escombros que antes estaban en llamas. Profundizando en su propia mente, Karin realizó un kata, exhalando profundamente mientras empujaba sus manos hacia abajo. Mientras lo hacía, una ráfaga de energía recorrió su sistema, Kanzuki Ryuguren no kata, forma de loto carmesí estilo Kanzuki. Cada pocos segundos salía a través de las yemas de sus dedos en forma de llamas amarillas. No lo haré, tienen mucho tiempo para utilizar esto. Debo aprovechar al máximo esta oportunidad. Mantener esta técnica era lo suficientemente difícil y peligroso cuando tenía toda su fuerza. Pero era la única forma que había encontrado hasta ahora que le permitiría luchar a la par con sus amigos que tenían un mayor poder bruto. Colin era más fuerte que ella, así que no podía dejar nada al azar. Si no podía terminar las cosas antes de que el Crimson Lotus Kata se acabara, no tenía más respuestas para ayudar a ganar la pelea. Colin se elevó en la punta de una de sus propias agujas de hielo. Su abrigo estaba chamuscado, su sombrero no estaba y su rostro estaba manchado con hollín de las llamas. No tengo a nadie a quien culpar sino a mí misma por los pasos en falso que cometí hoy. Puro descuido, dijo, disgustada con su propia actuación. Ya me cansé contigo desperdiciando mi precioso tiempo. Entonces, deberíamos llevar las cosas a su fin. Karin ofreció. Las ligeras llamas de su ki se mezclaron con el fuego a su alrededor. Yo también tengo asuntos más urgentes que atender en casa. No hubo cambios evidentes en su apariencia para cualquiera que no supiera qué buscar. A diferencia de otros como Sakura, Cammy o incluso Colin, el uso del ki de Karin era más interno que externo. No era visual ni llamativo. No podía proyectarlo fuera de su cuerpo. Casi nunca estuvo en un estado en el que pudiera verse. Por supuesto, eso también significaba que cuando tenía algo espectacular bajo la manga, nadie podía saberlo sin estar cerca del peligro. Colin no podía verlo. Saltó de su torre de hielo, rompiéndola en innumerables fragmentos mortales que Karin tejió mientras caían al suelo, tormenta de granizo mientras caía, formó un imponente obelisco de hielo, dispuesto a derribarlo sobre Karin. Incluso si fallara un golpe directo, una vez que colapsara la estructura, aún lograría atrapar a Karin en ella. A veces, era necesario lanzar una red ancha para capturar y aplastar a un molesto insecto. Con un fuerte ruido de rotura, la construcción golpeó el suelo y se rompió, cubriendo el área con trozos de hielo que se congelaron en el suelo. El fuego fue barrido. Casas enteras en la plaza estaban cubiertas de hielo. Era un páramo helado en medio de un pueblo en ruinas. Las botas de Colin crujieron en el suelo mientras buscaba el cadáver de Karin congelado en el suelo debajo de su hielo. Vio los cuerpos de los guerreros de la unidad de manejo de crisis previamente derrotados, pero nada más. Mientras buscaba, un pensamiento traidor envenenó su mente. ¿Podría haber fallado? Ella se preguntó. No. ¿Cómo pude haber fallado? No había terreno en la plaza que no hubiera sido cubierto. Incluso si Karin se hubiera refugiado dentro de uno de los edificios que no se habían quemado previamente, no habría ayudado. Su cuerpo debe estar aquí en alguna parte. ¿Es esto? Al escuchar la voz burlona de Karin a su lado, un Colin paranoico se giró para atacar, pero su golpe fue bloqueado por un brazo. Karin la miró fijamente. No peor de lo que ya había estado. Controlar la fuerza de tu oponente es lo primero que enseñamos en el Kanzuki Ryu. Karin arremetió sin piedad con una ráfaga de golpes con la palma, golpeando áreas precisas en el cuerpo de Colin que no estaba preparada para proteger. Un salto de rodilla debajo de la barbilla levantó a Colin del suelo, dándole a Karin la oportunidad de agarrar su brazo y girarla como las aspas de un ventilador. Mientras giraba, ligeramente levantada del suelo y efectivamente indefensa, Karin pudo elegir su lugar y asestó un poderoso golpe de palma en la cara. Colin salió volando. La fuerza de su cuerpo disparado por las manos de Karin destrozó el páramo invernal artificial en línea recta detrás de ella antes de atravesar la pared de un edificio en ruinas y salir por el otro lado. Kanzuki Ryu Adorokusiki Asano Kata, transmisión al estilo Kanzuki de la Supreme Road Formula 6, Champions Form. Ella dijo, exhalando con calma después de terminar su combinación final. Controlar nuestra propia fuerza es lo segundo que enseñamos. Colin no volvió a moverse. Eso estuvo bien. Karin terminó con ella de todos modos, y justo a tiempo.
La forma de loto carmesí desapareció segundos después, dejándola con todos los dolores y molestias de las heridas sufridas en la batalla. Se alejó cojeando, tratando de conservar la mayor dignidad y aplomo posible al hacerlo. No estaría bien que pareciera menos que su verdadera posición en la vida. Karin echó una última mirada hacia atrás antes de salir de la plaza congelada y dirigirse al resto de la aldea dañada. Si esperabas que perdiera por generosidad, lo siento mucho. Con eso, ella se fue. No había más tiempo que perder para su enemigo ciertamente formidable. Necesitaba encontrar a Ibuki. XXX. Abrirse camino a través del claro de los ninjas le había llevado mucho tiempo a Ibuki. No importaba cuántos de los Illuminati derribara mientras avanzaba, deteniéndose para proteger a cualquier ciudadano que pudiera encontrar huyendo, o para ayudar a cualquier compañero ninja que encontrara peleando en la calle. Esta era su gente. Su familia. Ella había crecido allí. Verlo arder y ver a sus vecinos ser acosados por el maldito enemigo le rompió el corazón, pero se vio obligada a endurecerlo. Se estaba librando una batalla y necesitaba permanecer en la mentalidad para el combate. Pero esa determinación se vio sacudida cuando llegó al santuario en el centro de la aldea. Ibuki pasó corriendo junto a escombros en llamas y cadáveres, algunos de sus camaradas fallecidos, otros de los intrusos Illuminati, y se detuvo al entrar al edificio en ruinas. El líder de la aldea, Enjo, yacía inmóvil en el suelo, excepto por el ascenso y descenso periódicos de su pecho. Ibuki se detuvo en seco con un grito ahogado. La sangre se acumuló debajo del hombre donde su propia espada lo había atravesado. Enjo giró la cabeza hacia un lado después de escuchar llegar a Ibuki. Le costaba mantener los ojos abiertos. Aún así, e incluso detrás de la máscara que cubría el resto de su rostro, podía verlo intentar sonreírle. Ibuki. ¿Estás bien? Bien. La voz de Ibuki tembló mientras se acercaba lentamente. No lo eres, respondió, tratando de no estallar en lágrimas. Enjo miró su propia espada que sobresalía de su estómago. No. Supongo que no, ¿verdad? Preguntó retóricamente antes de volver su mirada hacia el techo en ruinas. Oh, bueno. ¿O bien? ¿Eso era todo lo que tenía que decir? Se estaba muriendo y el único pensamiento sobre el asunto que tenía era ¿o bien? Estaba demasiado tranquilo para todo. Era el comportamiento de una persona que sabía que había hecho todo lo que podía. Sabía que iba a morir y lo había aceptado. Ibuki se arrodilló a su lado y se preparó para tratar de moverlo, solo para que él la tomara de los brazos y evitara lo que sentía que era una pérdida de esfuerzo. No. Está bien. Está hecho. Preocúpate por ti mismo. Los Illuminati descubrieron el complot para investigar sus actividades. Los ojos de Ibuki se abrieron de par en par con horror. Fue por ella. Comillas, tuve cuidado, maestro. Lo tuve. Ni siquiera había comenzado a investigar nada todavía hasta ahora, no tenía casi nada que mostrar por sus esfuerzos. Todavía había estado tratando de obtener información preliminar. Ni siquiera había pasado de preguntarle a Karin sobre lo que sabía antes de que todo se fuera al infierno. Comillas, ¿es mi culpa? A pesar de temer la respuesta, tenía que estar segura. No, le dijo Enjo a la chica angustiada, hay demasiadas fuentes posibles de una fuga para culparte a ti. Es como dices, acabas de empezar. Escuchar que no fue su culpa todavía no proporcionó mucho alivio a Ibuki. Pensé que esta era mi misión. No sabía que nadie más estaba involucrado. No había forma de que solo se le pidiera a uno de nuestros ninjas que tomara esta misión. Todos debían investigar cosas diferentes, explicó Enjo, para reunir todo lo que cada uno pudiera. Luego, pondríamos sus hallazgos juntos y llegar a un verdadero enfoque una vez que tuviéramos tantos ángulos como fuera posible. Eso tenía sentido. Mucho más sentido que simplemente enviarla a desenterrar toda la tierra que pudiera por su cuenta. Pero era más peligroso. Cuanta más gente husmeaba, más probable era que atraparan a alguien. Desafortunadamente, eso parecía haber sucedido. Las manos de Ibuki se acercaron a la espada empalada en Enjo. ¿Quién te hizo esto? A nosotros. No. No pelees con ese hombre. Enjo la detuvo antes de que pudiera declarar algún tipo de voto de venganza. Había cosas mejores hacia las que podía dirigir su energía. Cosas que probablemente no resultarían en su desaparición inmediata. Mientras los aldeanos escaparon, podemos reconstruir en otro lugar. En algún lugar seguro. Eso es lo que más importa en este momento. Ibuki entendió. Como aprendiz, le habían enseñado que el claro no era realmente un lugar permanente, sino que servía como su centro principal, hasta que se necesitara otro. Pero, de nuevo, nada de esto la hizo sentir mejor. Debe haber algo que pueda hacer, ofreció, sintiéndose completamente impotente.
Enjo extendió la mano y apretó las manos de Ibuki con fuerza. La hay. Si realmente sientes la necesidad de contraatacar, recupera el archivo G. Comillas archivo G. Comillas se susurró a sí misma, su significado desconocido para ella. Comillas Q. ¿Qué es eso? Aún no lo sabemos. Pero hay demasiadas alusiones para que no haya nada allí, dijo Enjo, su voz cada vez más débil por el momento. Una institución como los Illuminati no puede ser destruida tan fácilmente. Las batallas deben ser seleccionado y peleado con cuidado. Recuérdalo. Ibuki asintió con tristeza. Lo haré, maestro. Todo lo que pudo hacer fue aceptar la solicitud final y el consejo que venía con ella. El viejo y asediado ninja respiró hondo y pronunció lo que serían sus últimas palabras antes de que sus pulmones se vaciaran por última vez. Estoy muy orgulloso de ti, Ibuki. Muy orgulloso. Recibirte hace años cuando eras un bebé fue la mejor decisión que he tomado. Lo has demostrado una y otra vez. Las lágrimas de los ojos de Ibuki cayeron sobre su máscara. Solo recuerda, niña, no estás sola en esto. Con eso, el líder del Glade of Ninja se quedó en silencio y quieto. Ibuki se desplomó sobre su cuerpo y comenzó a llorar en serio. Enjo había sido una de las cosas más cercanas a un padre que había tenido. Karin retrocedió en silencio, apoyándose contra una pared mientras le permitía a Ibuki el momento con el líder de su aldea. Ella había llegado en medio de su charla. No le correspondía a ella hacer nada más que observar y vigilar. Había sido un pueblo tan pequeño. Un lugar pequeño, insignificante para un grupo como los Illuminati, uno podría imaginar. Para incurrir en la ira de la organización secreta más grande, los ninjas que reclamaron el claro como propio deben haber tropezado con algo monumental. Quizás era algo que podía romperlos. Quizás era algo que pondría en riesgo a mucha gente. Eso estaba por verse. Todo lo que Karin sabía era que había un momento y un lugar para ese tipo de pensamientos, y no fue mientras miraba a su amiga sollozar impotente por el difunto líder de la aldea. Karin se acercó y se arrodilló para rodear a Ibuki con sus brazos. El cuerpo de la kunoichi se estremeció mientras hacía todo lo posible para superar la situación. Lo intentó, Karin. Lo intentó con tanta fuerza, dijo Ibuki. La mayoría de los demás estaban ocupados ayudando a evacuar a la gente. Solo unos pocos se quedaron para luchar. Karin asintió con la cabeza en la comprensión. Quería decir que podría haber sido peor entonces, como si eso hubiera suavizado el golpe de tener su casa incendiada. Afortunadamente, Karin tuvo más tacto que eso. Lo siento. Ibuki no escucharía nada por el estilo. Karin no había hecho nada para disculparse. No lo hagas. Ayudaste. Te lastimaste peleando por nosotros. Ni siquiera nos conoces. Pero te conozco. Este lugar es importante para ti, dijo Karin. Estas personas son importantes para ti. Ellos eran. Y pasaría mucho tiempo llorando por el destino de su hogar más tarde. Pero por ahora, todavía estaban en un área peligrosa y necesitaban irse. Un ninja debe adaptarse. Un ninja debe resistir, dijo resueltamente Ibuki, levantándose lentamente, incluso mientras se limpiaba las lágrimas de sus ojos. Quedarse aquí no servirá de nada ahora. Todos los que lograron salir ya lo han hecho dispersos. Ahora solo tenemos que esperar a que se reúna la palabra. Entonces iremos también. Karin también se puso de pie, sus heridas hacían que fuera un poco más difícil hacerlo. No te preocupes. Esta transgresión no quedará sin respuesta. Que nunca se diga que Karin no tenía una lealtad extrema por sus aliados. Pero frente al poder de los Illuminati, ¿qué se podía hacer? Y ese es el capítulo. No hay mucho de nuestro hombre principal en este capítulo, pero hay muchas otras cosas en marcha mientras Oro intenta prepararlo para el evento catastrófico que se avecina. Todavía no se sabe qué es, de dónde vendrá o cuál será la causa, pero los Illuminati también se están preparando y no quieren que nadie sepa qué implican esos planes. Sin embargo, rápidamente se están convirtiendo en enemigos de nuestros héroes. Para aquellos que revisan los comentarios, Vegeta 3 básicamente resumió el significado detrás de casi todo lo que sucedió en el último capítulo, si recuerdan los eventos de eso, porque aparentemente motivó los engranajes de algunas personas. Pero bueno, es lo que es. Simplemente vamos a seguir adelante. Como nota, esto habría salido mucho antes, pero en un momento, perdí un tercio medio de este capítulo para archivar la mierda y perdí el impulso para hacerlo todo de nuevo, porque me había entusiasmado con lo que había escrito en ese momento. Perderlo me desinfló por completo, y no tendría el mismo espíritu si lo volviera a hacer de inmediato. Desafortunadamente, eso me hizo dejarlo por un tiempo. Pero a ti no te importa nada de eso. Quieres progreso. Y progresaremos. Adelante con el siguiente.
Espero que lo hayas disfrutado. Hasta la próxima, Kenshi fuera.